El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo del Batallón. Hoy, la review que esperaban, el KZ Castor, y vamos a tener un batallón aprovechando, que pues ese es el chiste del canal, ¿no? KZ Castor, $15, ya lo estuve probando. Está muy curioso que te lo venden como base head, porque de hecho esta es la versión base, no es la normal. Aquí está la tarjetita que te dice cómo poner los switches. Curiosamente, cuando te llega con los switches de graves abajo y el de medio y agudo arriba, que se me hizo muy extraño, pero bueno, la verdad es que suena bien con ese tuning. No está mal, pero pues yo sé que si vas a comprar la edición base es porque quieres unos graves bien marranotes, bien grandotes. Entonces vamos a ver cómo sonaba así. Primer tuning base head sería con el switch 1 arriba y los demás abajo, y aumenta los graves, disminuye medios y agudos, pero aunque no lo crean, los agudos están bien extendidos, están bonitos, son con el switch apagado, está padre. Pero lo bonito, lo padre llega cuando subes los dos switches de graves. Porque cabe decir que son dos drivers dinámicos, uno para graves y uno para medios y agudos. Me imagino que así es como funcionan los switches. Y sí, ya que sube los dos switches, los subgraves aumentan bastante y los graves muy bonitos, la verdad me gustó bastante. ¿Cómo queda la firma en ese caso? Sí es una firma en V, pero no está tan marcada porque los medios no están mal. Sí se tapan un poquitito, pero no mucho. Insisto, los agudos muy extendidos. Si son amantes de los agudos, pues pueden subir los switches de agudos y queda todavía mejor. Pero la verdad a mí me gustó con ese, con dos switches arriba de graves y agudo y medios abajo. Recomendado para basshead definitivamente. Y sobre todo para un basshead exigente porque, insisto, los agudos están muy bonitos. Vamos al batallón. Dije, a ver, voy a buscar un audífono que también sea de dos drivers dinámicos, que también funcione con uno de grave y uno de medios y agudos. Por este rango de precio no lo encontré. Por este rango, por ahí tenía de basshead el Kabir KS1 y tenía el HBB, ¿qué es el QKZ HBB? Honestamente, este los destruyó a los dos, es mucho mejor. Así es que vamos por uno de más grandes ligas. Así que traje este que causó mucho hype, no me recuerdo si a principios de año, el HBB Can de QKZ también. Y les digo, igual dos drivers dinámicos y que vamos a hacer el batallón. Empezamos con construcción y amplificación. Bueno, la amplificación la verdad es que utilizan la misma. Sí suena con su teléfono celular, pero recomiendo que usen un dongle DAC, no importa que sea el más económico. Yo este es el que normalmente uso, el FIO K3. Y les digo que son bajitos, entonces con cualquier amplificador, el más pequeñito que tengan los va a mover bien, porque les va a ayudar en los graves para que los dos sobresalgan. En cuanto a la construcción, pues los dos están bien construidos, no voy a decir que no, pero la verdad es que por $15 siento que está muy bien construido el Castor. Y el Can por $40 yo creo que está bien, porque de hecho he visto otros con esa misma construcción como los de Clinacol, los Trutir, ¿cómo se llaman? Son los Cero. Y es la misma construcción y esos son más caros. Entonces yo creo que les vamos a dar empate en construcción y amplificación. Comodidad, aquí viene la diferencia. Yo soy de oreja grande y de oído grande, entonces los dos me quedaron bien, pero checando con otras personas que no tienen orejas tan descomunales como las mías, algunos tuvieron problemas con este, sobre todo porque si es un poco larga esta parte del audífono, la boquilla, entonces puede que alguien tenga problemas. La del Castor es más chatita y siento que es más pequeño, así que yo creo que si son de oído pequeño no tienen problema con el Castor. Y con el cámara tienen que buscar unas puntas que les queden bien. Así es que en comodidad le vamos a dar el punto al Castor. Punto extra para el Castor. Por cierto, aprovechando que lo estoy enseñando, aquí están los switches. Son pequeñísimos, pero bueno. Siguiente, accesorios. Bueno, este es un caseta. Ya saben lo que trae. Este cable, que la verdad no está tan mal. Trae sus típicas gomitas, las normales más unas de memory foam, que esas se agradecen. Y el pinchito o el clip para mover los switches. Este está bien curioso, porque trae sus gomas, trae un cable. Este no es el cable original, yo se lo cambié. Que de hecho creo que ahora este cable se va a ir a este, porque se ven bien bonitos. Y algo muy curioso, este sí trae un case, que es este case rígido.
La verdad es que es uno de los cases más pinchurrientos que me ha tocado ver. Bien pequeñito, se ve súper frágil. Yo creo que cualquiera se me va a romper. Pero bueno, lo trae. Y trae otra cosa bien espantosa que no sé por qué nos la dieron. Que lo peor es que nos la cobran. Yo imagino unos $40 en esta disque moneda como dorada. Dudo que sea Dora, aunque sí pesa. La verdad no sé qué hacer. La voy a poner aquí de adorno para los siguientes videos. Se ve coquetona. Así es que en accesorios, pues yo diría que por el precio va a ser empate, porque, oye, estás pagando casi el triple horas por este case y esa moneda, pues como que está medio chafón. Porque de hecho el cable del CAN, no crean que es un gran cable, por algo se lo cambié. Es un cable muy parecido al de KZ. Pero bueno, seguimos, empate en accesorios. Lo que querían saber, sonido, agudos. Creo que aquí es donde está más dispareja la batalla o el batallón. Los agudos del Castor destruyen, despedazan a los agudos del CAN. Los del Castor están hermosos, con mucho detalle, bien extendidos. Ojo, para uno de $15, ¿verdad? Y la verdad es que en el CAN los agudos están ahí como que muy olvidados. Cuando me puse a hacer las pruebas, canción a canción, había detalles del Castor que jamás los escuché aquí o estaban muy lejanos. Así es que agudos, punto para el Castor. Medios. Aquí están muy parejitos, los dos suenan bien. Debo decir que yo no tengo idea qué drivers usen, o sea, modelos de drivers, la verdad no sé de eso, pero tengo la impresión de que los drivers del Castor son como que de mejor calidad, porque se nota como más claridad en todo. Ahora, los medios están parejitos, un poquito más claros en el Castor que en el CAN, pero los dos están bien, no se apagan tanto con los graves, así que les voy a dar empate. Creo que en medios están muy parejitos. Graves. A ver, el CAN fue muy famoso porque los graves, y por ahí de los graves medios eran muy altos. El subgrave sonaba bonito hasta que escuché el Castor. Los subgraves del Castor son una locura. Están bien bonitos, mucho más extendidos que los del CAN. Y eso yo creo que le va a dar una fácil victoria en graves al Castor. Están muy bonitos y muy detallados. Insisto, yo siento que el driver del Castor es más detallado. Punto para los graves. Valor por el dinero. Bueno, si ahorita ya vamos 6 puntos a 3, creo que es obvio que valor por el dinero va a ser el Castor, porque aparte vale casi la tercera parte que el CAN. Y eso si lo encuentran, porque les digo que creo que ahorita anda medio escaso. No sé si lo vayan a volver a poner a la venta. Honestamente, yo si fuera QKZ y sé que ya salió el Castor, ya no lo pongo a la venta porque me van a destruir el audífono. Entonces, ganador de este batallón, y la verdad es que por paliza, creo que ha sido el batallón más disparejo que hemos tenido. Voy a revisar en los otros videos, la verdad no me acuerdo. 7 puntos a 3 el Castor. La verdad, son basehead y no tienen tanto presupuesto, no quieren gastar tanto. Están perfectos por $15. Acaban de destruir a uno de 40. Por ahí tengo otros basehead con los que los podemos comparar, ya más caros, ya después veremos. Pero bueno, recomendación sí. Tienen $15, $16, compren el Castor. Pues va con sello de garantía del batallón, podría decirse. Como siempre les digo, dejen en los comentarios si ya lo tienen, si les gustó o no les gustó. Dejen comentarios para los demás antes de que se animen a comprarlo, ¿no? Al menos a mí me salió muy bien. Igual a veces KZ tiene fama de que control de calidad no es muy bueno. Honestamente a mí todos me han salido bien. Pero bueno, dejen sus comentarios. Muchas gracias y pues próximamente habrá más batallones. Adiós. El batallón.